Vamos a buscar en Salmos capítulo 119, versículo 19. Salmos 119, 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Gracias, Señor, estamos delante de ti una vez más, dándote la gloria, la honra. Hoy te pedimos, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, que hables, Señor, conforme a tu voluntad, a tus propósitos en cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios para todos dice: estoy de paso en esta tierra, pero te ruego que no me ocultes tus mandamientos. Deseo de todo corazón obedecer siempre tus órdenes. Bueno, este es un salmo que nos habla acerca de desear los mandamientos del Señor. Esta palabra tiene un contexto para la persona que lo escribe, de estar contenido bajo esos preceptos de Dios, bajo esas palabras de Dios, que lo que hacen en la vida de esta persona es darle una contención o no permitir que la persona, por decirlo de alguna manera, pierda los estribos, ¿sí? La palabra de Dios, los estatutos de Dios tienen ese objetivo para cada uno de nosotros. Nosotros, a partir de que conocemos al Señor, ya no estamos sueltos, ya no estamos sin quien mire por nosotros, sin quien cuide de nosotros, y usted eso lo ve reflejado en muchas áreas, como por ejemplo que usted tenga la posibilidad de ser pastoreado, que usted tenga la posibilidad de servicio, de meterse en un rigor, de empezar una actividad que lo obliga y que lo compromete con el Señor. También tiene la posibilidad de escuchar, ¿sí? Y todo eso forma unas murallas alrededor del creyente. Ustedes de pronto han escuchado esa expresión, que el Señor levante muros. Cuando estamos hablando de que el Señor levante muros a nuestro alrededor, en el mundo espiritual puede hacerse, digamos, de manera literal, pero más esto tiene que ver con que la sumatoria de esas posibilidades que nosotros tenemos en Dios conforman unas murallas que hacen que nosotros seamos impenetrables, ¿sí? La fe del creyente tiene que estar firme de tal manera que no tenga posibilidad de retroceso. Eso lo estudiábamos la semana pasada, ¿sí? Pero ¿cómo se logra eso? Con la sumatoria, enlazando cada una de las posibilidades que el Señor nos da, ¿sí? La palabra dice que la sumatoria de la palabra es la verdad para nosotros, ¿sí? Y si nosotros descuidamos alguna de estas áreas, estamos en la situación de que tenemos huecos en nuestras murallas por las cuales el enemigo puede entrar. Y yo espero que usted lo entienda así, porque en la actividad de pastor, digamos, uno medita en la situación de la gente, ¿sí? Y a veces uno dice, ¿qué está fallando? ¿Qué está faltándole a esta persona? ¿Sí? Y si yo como pastor de ustedes, como pastora de ustedes lo hago, imagínense cuánto más ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? Porque nadie más lo va a cuidar a usted que usted mismo y el Señor, ¿sí? Entonces, a veces nosotros anhelamos buscar, seguir, continuar, queremos una cosa, lo otro, tenemos curiosidad por conocer al Señor, pero es necesario que vayamos permitiéndole al Señor que se dé ese cúmulo de cosas, de estatutos, de ayudas de parte de Dios que permiten que se forme, que se edifique el muro de protección, el muro de contención
que nosotros necesitamos. ¿Sí? Porque las formas en las que el enemigo nos puede quitar lo que Dios nos ha dado son bastantes. ¿Sí? Son bastantes, pero no van a ser desconocidas para ustedes. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno le habla a la gente, por ejemplo, del ataque del reino de las tinieblas a la vida del creyente, la gente se preocupa y piensa que no va a poder contrarrestar eso. Pero en la palabra están escritas las cosas, ¿sí? Y la idea es que usted lo vaya aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas situaciones de las que estamos hablando, cualquiera que sea, el estar bajo oración, ustedes los que están en servicio se han dado cuenta de pronto que… Juliana, si quieres puedes irte para atrás para que estés más cómoda, ¿vale? Para que no molestes a las personitas que tienes al lado. Esas cosas que nosotros, esas posibilidades que el Señor nos presenta, a la vez que son facilidades, también nos comprometen. Y fíjese que el cuidado del Señor mucho tiene que ver con ciertos estorbos que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando usted pertenece a una casa, cuando usted pertenece a una familia, usted en esa familia encuentra muchas cosas buenas, ¿sí? Encuentra que su papá le abastece, que su mamá le ayuda, que el uno se ayuda con el otro, encuentra el calor de hogar, lo que sea, pero también encuentra situaciones que a usted le incomodan, ¿sí? Y eso en cualquier casa, ¿sí? De pronto a veces uno se imagina que la otra gente no vive esas situaciones que uno vive en su casa, pero a todos nos toca lidiar con esas incomodidades que vienen por tener ese recurso de tener un lugar, ¿sí? De tener un lugar con unas personas específicas y de que esas personas se conviertan en su equipo. Lo mismo sucede con el Señor. Usted va a tener cosas, facilidades, ayudas, privilegios que el Señor le da, pero a la vez algunas de esas cosas se pueden llegar a convertir en estorbos, ¿sí? En inquietudes, en molestias. Un ejemplo muy claro de ello es el servicio. Cuando la gente empieza a servir, ¿sí?, se va a encontrar con cosas bonitas en el servicio, con aprendizajes, con cosas que el Señor le otorga, con cosas que usted descubre que usted no sabía que tenía, pero también usted tiene que lidiar con la gente que lo rodea, con el equipo que tiene, con sus propias situaciones internas, porque uno en el momento del servicio está pensando muchas cosas, ¿sí? Están pasando muchas cosas en la mente, están pasando muchas cosas en el ambiente. A la vez que usted se mete en ese servicio, usted empieza también a ser atacado por el enemigo, porque usted comienza a ser parte del frente, ¿sí?, de batalla. Entonces, ese es un ejemplo. Pero si usted, por ejemplo, se va al lado a la situación de que usted, gracias al llamado del Señor, tiene quien lo pastoree, usted en momentos se va a encontrar con que su pastor le agrada a usted y usted dice gracias porque me siento cuidado por usted, me siento atendido por el pastor, siento que esa persona está orando por mí, me dirige, pero también se va a encontrar con situaciones que le vayan a incomodar. De pronto una dirección que usted no quería, porque a veces lo que queremos sujetar lo sujetamos y lo que no, no, ¿sí? Pero toda esa rendición delante del Señor hace parte de ello. Y esos estorbos, esas inquietudes que nosotros tenemos, hacen parte del cuidado. Porque la mejor forma de preservar al hombre, el alma, el espíritu, es colocando disciplinas. De la misma manera que el cuerpo físico, usted lo sabe, ¿sí? Cuando usted se mete en rigores y disciplinas para su cuerpo físico, usted lo está protegiendo. Si nosotros, porque mucha gente a veces anhela las libertades, cuando ya están dentro de la iglesia y ya se dan cuenta de que hay ciertas incomodidades, anhelan la libertad, la supuesta libertad, ¿sí? Y usted sale de pronto, ¿sí? Y usted se da cuenta de que
de que ese rigor que de pronto tenía cierto peso sobre usted era lo que lo cuidaba. Eso sucede cuando uno sale de la casa de los padres, ¿sí? Uno sale de la casa de los padres y uno empieza a ver lo que es no tener la comodidad de que alguien le ponga en la mesa. Usted llega a su casa, uno abre la puerta y no hay nadie esperándolo con nada, ¿sí? Y eso es descuido al final de cuentas para uno. ¿Por qué? Porque uno empieza a alimentarse mal, a hacer las cosas que supuestamente esa libertad trae, a comer a deshoras, ¿sí? Ese es un ejemplo, pero uno afloja en las disciplinas, y estoy hablando del aspecto físico, y el cuerpo, la mente también empieza a aflojar, ¿sí? Por eso no hay nada más difícil que una persona que está desempleada, que está muy desocupada. Cuando uno, por ejemplo, de pronto a alguien le llegue a pasar, de pronto cuando uno sufre de pereza, por ejemplo, digo sufre porque eso es horrible, que uno diga, me propongo hacer algo y el cuerpo no le responda a lo que uno quisiera hacer, ¿sí? Y uno dice, no, pero es que me propongo madrugar, no puedo, me propongo cumplir con estas metas en el día, no lo hago. Cuando uno sufre de esa cadena o de esa imposibilidad, incapacidad, la mejor forma es no soltando las disciplinas. Usted se dio cuenta lo que pasó en la pandemia. La gente se aflojó en todo sentido. Costaba volver a las actividades escolares, costaba volver a los trabajos, costaba volver a la iglesia, ¿sí? Costaban muchas cosas. ¿Qué pasó en ese tiempo? Muchos embarazos, la gente empezó a engordar, ¿sí o no? Que cuando luego nos reunimos, uno miraba más de uno, ve cómo ha subido de peso. ¿Por qué? Porque está por fuera de una serie de disciplinas que preservan el cuerpo. Amén. A eso se refiere aquí el salmista. Y dice, soy forastero en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Es como decir, no me quites la conciencia, porque los mandamientos del Señor se convierten en una especie de conciencia que usted tiene. No me quites la conciencia de que tu palabra existe. No me quites la conciencia de que yo debo ser dirigido, así como tu palabra manda, ¿sí? Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. En la palabra de Dios dice, en la palabra de Dios para todos, dice, pero te ruego que no me ocultes tus mandamientos. Los mandamientos, esa conciencia, fíjese que hay una expresión en la palabra que es el entenebrecimiento de las conciencias, ¿sí? El Señor no es que técnicamente le oculte a usted la palabra, sino que su mente, su conciencia, cuando ha aflojado, pierde la capacidad de percibir, ¿sí? Cuando uno afloja, por ejemplo, físicamente, lo contrasto con esto porque tiene mucho que ver, ¿sí? Nosotros somos hechos a la semejanza de lo espiritual, ¿sí? Su cuerpo físico funciona a la semejanza de lo espiritual. Entonces, cuando uno afloja en estos aspectos, pasa que perdemos ciertas capacidades, ¿sí? Perdemos ciertas sensibilidades y ciertas posibilidades físicas, aún mentales, ¿sí? Usted sabe que en el cuerpo pasan muchas cosas, hormonalmente hablando, cuando nosotros estamos en una rutina, estamos en una actividad, estamos en una forma de vida que al cuerpo le exige. Y eso es tan poderoso que tiene que ver hasta con el aspecto mental de la gente. Por eso a la gente que anda deprimida la mandan a hacer ejercicio, una de las cosas. A la gente que tiene de pronto cualquier tipo de problema, lo mandan a tener disciplinas. Entonces, ¿qué es el Señor para nosotros? Disciplinas. Usted conoció al Señor o conoce, llega a la iglesia, empieza a servir. ¿Usted por qué empieza a servir a partir de cierto tiempo? Porque ya ha ido conociendo, ¿sí? Porque ya más o menos se ha dado cuenta y ha tomado la decisión de meterse en una disciplina, en un rigor. Entonces, eso no es un paseo y quienes sirven se dan cuenta de eso, ¿sí?
por pequeño que sea el compromiso que uno tiene, pues hay que cumplir. Y como me decía alguien una vez, ay no, yo sé que estoy mal, pero como que no quisiera ir. ¿Te acuerdas, Ángela, que me decías como que me pesa dar el paso de la madrugada? Y yo lo que te iba a decir ese día, porque te acuerdas que quedamos en que algo te iba a decir, pero bueno, no pasó, no te lo dije. Yo te iba a decir, yo también vivo ese rigor, ¿sí? Y cualquiera de tus hermanos y de todos los que estamos aquí, vivimos ese rigor. Y sobre todo en el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo hace que se ponga a prueba esa disciplina que nosotros tenemos. Cuando uno afloja, se pierden capacidades. Por eso cuando a uno le dicen, uy, no, es que yo perdí la costumbre de madrugar, por ejemplo. Cuando uno está, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, a uno le toca. Sea fácil o difícil, porque hay gente que le facilita la madrugada y hay gente que se le dificulta la madrugada, pero le toca. Y eso lo forma, eso le establece un cronograma interno biológico que le permite hacerlo. Cuando uno suelta, como me decía hoy alguien con quien hablábamos, yo ya esa batalla ya la perdí, porque como mi esposa no es madrugadora, yo antes era madrugador, pero ya me dejé arrastrar, claro, porque las disciplinas se pierden y las capacidades se pierden. Ahora usted verá qué quiere perder, porque si usted deja su cuerpo, su mente, a lo que mande, a lo que el día a día le traiga, usted se va a encontrar con una serie de dificultades, ¿sí? Usted se va a encontrar con una serie de situaciones que no quisiera vivir, porque hay una cosa que es cierta, y es que a veces uno siente que el rigor de algo es complicado, que uno dice, me cuesta hacerlo, estoy cansado. Es entendible, ¿sí? Pero más difícil es vivir con las consecuencias de la falta de disciplina, ¿sí? Eso es más difícil. Que usted viva, por ejemplo, situación de pobreza, porque usted nunca fue una persona proactiva, porque usted nunca fue una persona trabajadora que se levanta, eso es más difícil. Entonces, todo estos recursos que se entrelazan y que forman esa muralla que lo contiene a usted, son un gesto de amor del Señor. Cuando uno lo entiende así, uno valora lo que el Señor le ha puesto a hacer. Cuando usted no entiende el gesto de amor, para los que han estado en la anterior semana, por ejemplo, hablábamos más o menos de eso. Usted tiene que conocer el amor del Señor, porque si no, usted va a ver las cosas como imposición, como algo negativo, como es que no me dejan, es que no me permiten, es que quieren que haga esto. Pero cuando uno entiende el gesto del amor del Señor, uno valora que uno tenga quien lo ande empujando. Básicamente eso. No hay nada mejor que tener a alguien que lo empuje, porque disciplinarse solo, eso sí es difícil, ¿sí? Cuando uno es hijo, a uno la mamá lo levanta, ¿sí o no? Mi hijo ya a estudiar, no sé qué, lo que sea. Vaya, haga tal cosa. Pero cuando uno ya está aparte de los padres, uno o lo hace uno o la vida se lo come, ¿sí? Y se le pasa la mañana, se le pasó el día y no hizo nada. Entonces no hay nada mejor que tener esa ayuda. Y lo que el Señor hace con nosotros es eso, ayudarnos, empujarnos con una serie de situaciones, y no solamente me refiero al servicio, con una serie de situaciones que nos obligan a dar ciertos pasos que de otra manera no los haríamos, ¿sí? El Señor es experto en movernos el piso cuando estamos muy cómodos en ese piso, ¿sí? Y usted lo va a ir notando a lo largo de su caminar con el Señor, si decide caminar con el Señor, por supuesto, ¿sí? Va a notar una serie de retos, pero una serie de beneficios también, de cuidados. Y con el tiempo usted se va a dar cuenta de que esas disciplinas han formado algo, ¿sí? Porque la mente, el cuerpo, se moldea al contexto, ¿sí?
O sea, cuando usted tenga pensamientos, por ejemplo, porque a veces uno dice, no, es que yo me doy cuenta que yo soy muy negativo. Yo me doy cuenta, yo soy una de ellas. O sea, yo me doy cuenta de que mi tendencia es a ser negativa. Usted sabe que hay gente que es súper optimista en las cosas, ¿no? Y por más que todo esté negro, le ven el lado bueno. Bueno, yo soy lo contrario. ¿Qué me doy cuenta? Que a mí la palabra me empuja a desbaratar eso. Ahora, a veces es difícil, sí es difícil, de quitarme esa manera de pensar que llevo, no sé, en el ADN, no sé dónde, ¿sí? Es difícil a veces, pero a la vez, ¿cómo sería mi vida si yo no tuviera quien me obligue a pensar diferente? Sería oscura, negra, y hay gente que vive de esa manera, que con razón o sin razón, la tendencia, la forma de ser, la personalidad lo lleva a mirar las cosas de una manera específica. A veces uno mira todo negro, ¿sí? Vienen las quejas, vienen los sufrimientos y vienen una serie de dificultades, que así como la disciplina incomoda, esas dificultades también le van a incomodar. Entonces, el Señor, digamos que cuando uno pierde esa disciplina, no es que Él oculte los mandamientos, no es que Él nos los esconda, digamos, de manera literal, o tal vez sí, pero digamos que en este contexto en el que que estamos estudiando, lo que sucede es que perdemos la capacidad de mirar, de darnos cuenta, perdemos la sensibilidad, perdemos lo que dice aquí, la conciencia, ¿sí? Cuando el Señor llega a nuestra vida, lo que primero pretende hacer es convencernos en nuestra conciencia del pecado, y para eso sirve la ley, ¿sí? La ley del Señor, para que usted se dé cuenta. Usted está frente a un espejo y usted dice, yo no sabía que yo estaba tan sucio, que yo estaba tan despeinado, que yo andaba así, no sabía. Para eso le sirve a usted conocer la ley de Dios. Pero todos los recursos que vienen a partir de ahí, que están basados en la gracia del Señor y en el amor sobre todo del Señor, le sirven para que usted pueda avanzar, quitarse de eso, ¿sí? Porque mire, si no, usted y yo nos volvemos víctimas de nosotros mismos, nos saboteamos a nosotros mismos, nos volvemos víctimas de nuestro contexto, de nuestra situación. Así que si usted vive un contexto de pronto que es difícil familiarmente, económicamente, mentalmente, lo que sea, sepa que hay una posibilidad para usted, de que usted deje de ser víctima de sus circunstancias, ¿sí? Y que ¿cómo lo va a hacer el Señor? Llevándolo con sus mandamientos, colocando primero la conciencia en usted para que usted se quiera introducir en ese rigor, y una vez dentro el Señor va a ir acomodando las piezas para que usted avance en su vida. A veces el Señor quita situaciones, cosas, personas, las quita para obligarnos a nosotros a dar pasos, ¿sí? O pone también. A veces a uno de repente le llega algo, una situación que lo obliga a hacer un movimiento. Entonces, ese es el poder del Señor. Fíjese lo grande que es eso, porque la gente está acostumbrada, y digamos que la gente en general no hay problema, pues no, están en su derecho, digamos. Pero si usted es creyente y usted se acostumbra a ver las circunstancias de la vida sin propósito, usted no va a poder llevar fruto en esas circunstancias. Pero si usted entiende sus circunstancias, las personas que tiene al lado, su trabajo, su situación, la entiende como propósito, usted se afirma en esa palabra que usted cree, y ahí donde usted está, da fruto, ¿sí? Entonces, el camino con el Señor requiere una conciencia, requiere que usted le permita al Señor actuar. Esto no es mágico, esto no sucede porque usted vino y se sentó.
es una formación, ¿sí? Entonces el Señor es generoso con nosotros cuando coloca un obstáculo, por ejemplo, ¿sí? Para que dejemos de quejarnos en muchas ocasiones. Es que tal cosa, es que el transporte, es que el clima, es que esta persona, esta otra cosa. Muchas cosas salen a la mente y a la boca y a la acción, sobre todo del creyente, de la persona que pretende buscar al Señor, ¿sí? Esa generosidad del Señor permite que usted se forme y que viva una vida plena. Así, este pasaje, este Salmo 119 es un pasaje bastante largo y profundiza en lo que estamos hablando, para que el que quiera pueda entrar a leerlo y profundizar en ello, ¿sí? Pero habla de esa vida plena, porque el Señor tiene una configuración establecida para el ser humano, ¿sí? Tiene una forma de un pensamiento, por eso dice, yo tengo, ¿cómo es que dice? Pensamientos para ustedes, ¿sí? Yo planeo, es como cuando usted dice, bueno, yo mañana me voy a poner tal cosa, voy a ir a tal parte, voy a hacer esto. El Señor tiene un itinerario con usted. Cuando usted está por fuera, pues el Señor le tocará quedarse esperando que usted venga donde Él. Pero cuando uno se mete, Él lo va llevando. Por eso no hay que preocuparse mucho. Mire, a veces uno tiene enfrente decisiones, a veces uno tiene enfrente situaciones, dificultades, y uno se perturba pensando en las soluciones. Uno a veces dice, ¿cómo iremos a hacer en esto? ¿Y ahora qué voy a hacer si la cosa se me está poniendo así? Descanse en el Señor, Él trae la solución. Así como yo les digo a muchos de ustedes cuando me vienen a contar, algo va a hacer el Señor, descanse, Él tiene la solución. Porque no hay nada mejor que sea el Señor el que le va moviendo a uno las fichas. Por eso la palabra dice, estad quietos, a eso se refiere, ¿sí? Porque como cada uno tiene sus cosas a las cuales enfrentarse, lo único que nosotros tenemos que hacer es ni por un minuto apartar nuestra mirada del Señor, ¿sí? Lo expresa aquí el salmista, una persona que ha tenido que vivir desaciertos, que sabe lo que es vivir sin el Señor y sabe lo que es vivir con el Señor, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos diferente a lo que tiene el mundo? Que tenemos al Señor de nuestro lado. Usted ya no está solo. ¿Por qué? Vivirá circunstancias, vivirá momentos, pero si usted se mantiene, esos momentos son movimientos simplemente del Señor para ponerlo en el lugar que a usted le corresponde estar, conforme a su diseño. ¿Sí? Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a mirar el propósito en las cosas que estamos atravesando. Si yo de pronto caí en una familia específica, que el Señor me ayude a ver por qué estoy ahí, ¿sí? Porque mire, usted puede venir y decirme lo que sea, y a quien sea usted le puede ir y decir las cosas y quejarse, porque ese es como el mecanismo de defensa del hombre, ¿sí? Quejarnos de la situación, y de pronto hasta uno mismo lo acompaña y le dice sí, o sea, pero eso no le genera el fruto, ¿sí? Si usted lo mira desde sus ojos naturales, no le va a generar el fruto, ¿sí? Lo que le genera el fruto es que usted atraviese sus circunstancias examinando, reflexionando sobre los mandamientos del Señor, que son sabios, así lo dice la palabra en este pasaje. Por eso les digo, es largo, léanlo, porque esto aclara muchas cosas, ¿sí? Y dice, habla de su sabio consejo. Entonces ahí es cuando el creyente se ubica, ahí es cuando usted más va a avanzar, siendo consciente de que el Señor está haciendo. Nosotros necesitamos ser estorbados, ¿sí? Cuando usted empieza a servir, sepa que va a empezar a ser estorbado, ¿sí? Y que a lo largo de su caminar va a pasar. ¿Y eso qué es? Es cuidado del Señor, ¿sí? Es ajustar
ajustar las tuercas, pues por decir algo. ¿Sí? Por eso es que el Señor al hijo que ama lo disciplina. Cuando uno es muy complaciente de padre, pues, o de autoridad o de lo que sea, es muy complaciente, la gente se relaja. ¿Tienen la culpa? No. Por eso el Señor a veces lo va a llevar a ciertas exigencias. Y cuando el Señor le exija, sepa que el Señor le está ajustando, lo está llevando, lo está formando. ¿Sí? Entonces nosotros escogimos este camino para ser ayudados, para ser edificados, para no ser víctimas de nosotros mismos. Uno se sabotea todos los días, ¿sí? Y la gente mucho peor. Usted va a encontrar el tropiezo de la maldad del enemigo en su vida, pero péguese del Señor, ¿sí? Susténtese con la palabra del Señor. Porque, mire, ¿a qué voy con esto? A que la palabra, como dice la palabra, valga la redundancia, es mejor que cualquier otra cosa, ¿sí? Es mejor que la riqueza, es mejor que muchas cosas que describe, que el oro, que la plata. ¿Por qué? Porque con eso usted está con un muro alrededor. Permítale al Señor que edifique ese muro en usted. ¿Sí? Porque la libertad, el libertinaje, digamos, no lo ayuda. El zafarse, a veces uno con los padres se quiere zafar, por ejemplo, para los jóvenes, uno a veces se quiere zafar y entonces uno empieza a mentir y empieza a hacer cositas así como por debajo. ¿Sí? Uno piensa que es divertido, lo ve así como sin, no ve la gravedad, ¿sí? Pero eso lo que está pasando, lo que está sucediendo ahí, es que empiezan a desajustarse tuercas de una maquinaria que para que su buen funcionamiento tienen que estar bien, ¿sí? Lo mismo en cualquier posición familiar que usted tenga, en su trabajo. Entonces no hay que soltar, ¿sí? El Señor nos exhorta a que cuando tengamos digamos, la exigencia, no nos complazcamos, ¿sí? Porque el tema de la disciplina, al final de cuentas, es un tema de ¿qué tanto me complazco yo? Yo soy muy disciplinado cuando me obligo a mí mismo a estudiar, cuando me obligo a mí mismo a levantarme, a hacer, a ir, ¿sí? Pero si usted se relaja en eso, usted va a ser complaciente con usted, pero lo que tenga que vivir usted va a ser en concordancia con eso, ¿sí? Con esa inercia, con ese descuido que usted permitió, ¿sí? Y mire, en el mundo espiritual hay muchas fuerzas, hay, ¿cómo se puede decir? Existen como autoridades, ¿sí? Que van a procurar hundir, así como cuando usted ha visto estas casas abandonadas en la selva, ¿sí? Que dejan de ser habitadas, y cuando decimos dejan de ser habitadas quiere decir dejan de tener el cuidado del hombre, el mantenimiento del hombre. Cómo la naturaleza se come esas casas, es impresionante. La naturaleza rompe muros, daña, deteriora, y ¿sabe una cosa? Y hace esos muros, si estamos hablando del ejemplo de una casa que está abandonada, la naturaleza hace esos muros parte de ella. Usted ha visto en esos documentales cuando uno mira los barcos hundidos, cómo ahí crecen corales, ahí viven los peces, mejor dicho, eso ya está habitado, pero por ellos, ¿sí? En el mundo espiritual hay, aparte de lo que es el enemigo como tal, existen ciertas fuerzas o autoridades que si usted se deja a la deriva, se lo comen. Una de ellas, la enfermedad, ¿sí? La muerte. ¿Sabe que usted ha mirado cómo presentan a la muerte? Como un ser que entra y toma posesión de algo, ¿sí? Por eso en la cultura
mexicana me parece, le rinden culto a la muerte, como decir, la tengo de mi lado, porque como tiene autoridad, que no me vaya a hundir, equivocadamente, por supuesto, ¿no? Porque pues, qué peor que estar bajo el gobierno de la muerte. Entonces, hay ciertas autoridades, no sé si lo estoy diciendo con la palabra correcta, pero hay ciertas fuerzas. El mar tiene, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Como su… por decirlo, no sé si sea la palabra, pero como decir una autoridad que le dio Dios. Y usted sabe que los mares, los vientos están custodiados y están amarrados y están bajo la autoridad de unos seres que el Señor ha colocado cuidando esas áreas, ¿sí? Que si el Señor le dice, por eso es que es tan importante el tema de la jerarquía, ¿sí? Si el Señor le dice al ángel que custodia, por ejemplo, el mar, le dice, suelta el mar se sale de su cauce, ¿sí? Y el mar en general tiene es como si tuviera vida propia, por eso en la costa dicen que el mar se limpia solo. Cuando uno va al mar, hace poco que en una campaña que estuvimos en el mar, estábamos hablando con personas ahí, cuánta gente no será del cuerpo en el mar, cuántos pañales, cuánto mugrero no ha de haber ahí, ¿sí? Bacterias, y uno se mete tranquilo. Y usted se ha dado cuenta que la basura está a la orilla de la playa. O sea, el mar es como si tuviera vida propia el agua, no me refiero a los seres que están ahí, ¿sí? Él se limpia solo. Entonces, y por ejemplo, hay lugares donde la gente edifica para construir, corren, por decir algo, la playa y generan como una playa artificial y lo van corriendo al mar, ¿no? Y entonces comienzan a edificar y pues digamos que con ingeniería, no sé, lo van corriendo. Y entonces hace un tiempo alguien comentaba que en una de esas, de que lo van corriendo, o sea, el mar siempre reclama lo que es suyo, ¿sí? Y ahí es cuando, mejor dicho, el mar se sale, el mar arruina los lugares que el hombre ha edificado, ¿sí? Es uno de los ejemplos. Con la enfermedad, no es por traer terror ni asustar, pero usted tiene que ser consciente de lo que pasa en el mundo espiritual, ¿sí? Y le recomiendo que se edifique con la palabra, que lea, porque esto no me lo estoy inventando, está escrito y usted lo va a encontrar y tiene muchas versiones entendibles para hacerlo, ¿sí? Versiones bíblicas, quiero decir. Entonces, la enfermedad es una de ellas. Entonces uno cree que queda libre, pero usted queda al gobierno de lo que se encuentra en el camino. Si se encontró la muerte, pues el gobierno de la muerte. Si se encontró las enfermedades, el gobierno de las enfermedades. A veces la gente vive tragedias por la misma naturaleza, ¿sí? Que iba el otro día en Chachimbiro, precisamente, que para los que van a ir a la campaña en Ipiales, queda por ahí cerca. El dueño de unos de esos hoteles de Chachimbiro estaba haciendo un arreglo y vino y se le cayó una piedra y se murió. De una manera que uno dice, hola, coincidir el lugar, el sitio, ¿sí? Y usted se da cuenta que a veces hay formas de morir que son absurdas, que son ridículas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cosas tienen una autoridad que Dios ha dado sobre esas cosas. Tanto es así que el mismo diablo tiene autoridad, ¿sí? Tanto es así que usted, según la palabra, tiene autoridad, ¿sí? Unos más, otras menos, según cómo se vayan ubicando, ¿sí? En ser parte del reino del Señor. Pero la idea es que usted tenga autoridad y que usted no se deje gobernar, porque si usted se deja gobernar por la inercia, si usted se deja gobernar por sus instintos, por sus gustos, por lo uno, por lo otro, usted va a caer bajo el imperio de esas fuerzas que son de maldad, ¿sí?
Entonces nosotros que hemos decidido caminar con el Señor, estamos bajo el gobierno del Señor. Esa es la diferencia. Entonces valore lo que el Señor le ha dado. Valore que usted tiene gente que vele por su alma, que ore por usted, que lo bendiga, que lo aconseje, que lo esté molestando, que le esté diciendo, mira, tienes que hacer esto. ¿Sí? Porque si no, usted se convierte en una persona necia, y cuando la palabra habla de la persona necia, se habla de la persona que es tonta. ¿Sí? La necedad, según la palabra, es torpeza. Me disculpa la expresión, pero es estupidez. Y entonces usted cae en ser víctima de sus propias estupideces, ¿sí? Y usted no se da cuenta, ¿sí? Pero si usted se mete en esta intención que tiene el Señor, usted va a tener un desenlace de su vida diferente. Usted va a estar protegido. ¿Sí? Entonces, Él ordena los pasos. Mire, ¿por qué menciono esto? Hay un pasaje en Salmos capítulo en el que estamos leyendo, 119, pero versículo 133, es decir, bien abajo de lo que estamos leyendo, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La iniquidad está por aquí alrededor, buscando en quién meterse, ¿sí? Los demonios, así como la palabra lo expresa, andan buscando casas, ¿sí? Andan buscando así como los habitantes de la calle, ¿sí? Que andan buscando dónde pueden establecerse, cualquier hueco. Y usted ha visto cuando ponen esos edificios abandonados, hacen casa. No sé si recuerdan uno que quedaba en La Pana, hasta puertas alcanzaron a poner, ¿sí? Y se establece. Y la iniquidad está así, buscando de qué enseñorearse, ¿sí? De qué apoderarse, así como lo que estoy diciendo, porque esa es la naturaleza del enemigo, del diablo, buscar un lugar. ¿Por qué? Porque el mayor, digamos, ¿qué es lo que al enemigo lo tiene chiflado y ofendido, digamos? Que lo sacaron, ¿sí? Él está errante en la tierra. Eso es lo feo de la vida de él. Por eso es que él trata de meterse donde pueda encontrar casa. Lo desterraron. Entonces, en la palabra sale escrito: envíanos a los cerdos, le dicen los demonios que estaban en el endemoniado gadareno. ¿Sí? Tratan de enseñorearse. La naturaleza, todo lo que se ha creado por el hombre que esté destruido o abandonado, se lo come, ¿sí? Y a veces no queda nada. Uno mira unos lugares que están ya comidos, que ya no tienen ni manera de ser restaurados. Entonces, ¿qué tiene usted? Tiene la posibilidad de no ser víctima de esa iniquidad, de que la iniquidad no se enseñoree de nosotros, de usted, ¿sí? De que usted tenga sabiduría, de que usted deje de guiarse por sus impulsos, de que lo que usted haga tenga un fruto. Y esa es la invitación que el Señor hace, ¿sí? Porque mire, en lo único que no va a encontrar usted tropiezo es en la palabra. Del resto, cualquier decisión que usted tome, porque uno a veces estudia los pasos que va a dar, ¿sí? Uno dice, a ver, si hago esto, y más o menos calcula el panorama, pero, o sea, el cálculo del ser humano es muy cercano, o sea, no va lejos, ¿sí me hago entender? Su panorámica, a veces esa decisión que parece ser la mejor es el mismo puñal que cada uno se está clavando, ¿sí? Entonces mire qué importante, valore que el Señor le coloque sus retos, sus obstáculos, porque lo está formando, que el Señor lo empuje a hacer algo, que le toque vivir una cosa, otra. El Señor está formándolo, no lo está dejando a la deriva para que se lo coma, para que se enseñoree de usted cualquier instinto físico, mental, ¿sí? Porque lo que más sucede hoy en día es eso,
Por eso es que están de moda tanto los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí? Están de moda por eso, porque la gente se convierte en un esclavo de una serie de pensamientos que no saben ni siquiera de dónde vienen, de ideas y en fin, ¿sí? Entonces nosotros pues no estamos así. Usted está siendo estorbado por el Señor, usted está siendo guiado y el Señor lo está llevando para que usted no sea una persona más que está dirigida por la inercia de la vida, porque usted allá fuera va a encontrar muchos infortunios, ¿sí? Muchas cosas que nunca vio venir y le vienen, porque allá afuera está el enemigo, él es el rey de este mundo, ¿sí? Y lo dice la palabra, amén. Vamos a orar.